iPod, en su tablet, por allá nos pueden también percibir. Preludio de las fechas más importantes de la cristiandad. La Cuaresma es desde el siglo IV hasta la fecha días de reflexión, espiritualidad, pero también en 17 siglos de muchísimas otras cosas ligadas a la cultura del hombre. Para platicarnos de esto me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, gusto verlo de nuevo, qué bueno que está aquí. Gracias, buenas tardes. Y bueno, el inicio de la Cuaresma, todos los significados importantes en días tan simbólicos, pero para empezar, miércoles de ceniza. ¿Qué debemos entender en el sentido más espiritual del miércoles de ceniza? Pues buenas tardes. Pues el miércoles de ceniza, el sentido espiritual, bueno, si te fijas o te fijaste, en México, pues el miércoles de ceniza es una de las fiestas, ¿qué diremos?, más populares. Sí. Y cuando las fiestas religiosas van acompañadas de mucha popularidad, de mucha gente, pues normalmente no tienen o no se viven en el sentido auténtico de que se deben de sentir. Y yo estaba por ahí viendo la gente que venía y que se iba, y pues multitud de gente que nunca los he visto llegar a la iglesia, sí, para otras celebraciones, ¿no? Pero ese día van. Entonces, digamos que el sentido espiritual, yo creo que del punto de vista de nuestra mayoría, es una especie de recibir algo sagrado que a uno le dé alguna gracia, ¿no? Como si la ceniza fuera o es, pero para ellos es lo más importante, un signo que les da alguna bendición de Dios, que ya sabes que esta palabra bendición pues está muy metida en la cultura religiosa mexicana. La gente quiere, deme una bendición especial. Después de la misa se te acercan personas, después de haber recibido la bendición que han recibido todos, para que les des una bendición especial. Mucha gente, cuando le preguntas por qué se quieren casar por la iglesia, te dicen que para recibir una bendición especial. Y pues ya ves, tenemos bendiciones para todo, ¿no? Como si fueran tarjetas Gold Card, ¿no? Algo especial. Quiere toda la bendición, como dijimos la otra vez también hablábamos, ¿no? Pues de esa sobreabundancia de bendiciones, como que la bendición lo sana todo, ¿no? Así es. Entonces, ese sería un poco el sentido espiritual popular, ¿no? De recibir alguna bendición a través de la ceniza, y no está relacionado mucho con la Cuaresma, aunque sí la gente pues sabe que en ese día más o menos comienza la Cuaresma. Entonces, el sentido espiritual realmente del miércoles de ceniza, obviamente que es el dar comienzo a un tiempo de conversión, a un tiempo de renovación. Quizá conversión también es un término que a mucha gente le suena raro. Un tiempo de renovación espiritual. Y pues este símbolo de la ceniza, pues sabemos por la tradición bíblica que tenía un significado ascético profundo, como el símbolo de la vulnerabilidad, de la fragilidad del ser humano, por todo eso de que eres polvo y en polvo te vas a convertir, ¿no? Y pues hay un galanazo que se muere y luego pues ahí está en una cajita de ceniza, está todo su esplendor, ¿verdad? Entonces ese es, diríamos así escuetamente, sería el sentido espiritual que tiene este miércoles de ceniza dentro de
de la intención de la Iglesia de conservar este signo que sí tiene sentido porque lo ha tenido desde muy antiguamente y dentro del tiempo también de la Iglesia, pero que luego pues se ha ido desvirtuando por la falta de formación y de compromiso de la gente con los signos a través de los cuales se expresa la fe. Bueno, pero cuando hablamos de los signos que expresan la fe, probablemente pues también lo que falta es información o formación, porque para la mayor parte de las personas, miércoles de ceniza significa el día que se termina el carnaval y que hay que empezar simplemente a portarse bien, bueno, lo cual es verdaderamente raro como concepto. Pues no es precisamente que se termina el carnaval, sino que el carnaval se celebra hasta que empieza la cuaresma. La cuaresma. Es decir, es una semana más o menos de relajo, como para decir, bueno, ya que vamos a estar haciendo penitencia durante estos 40 días, pues vamos a desahogar nuestra naturaleza humana tan dada a lo banal y a lo superficial y a la pachanga y a la fiesta durante unos días, ¿no? Entonces, un poco como aquel que te contaba una vez de que se iba a confesar por si acaso tenía que matar a alguien y por si acaso le mataban a él, se iba a confesar, ¿no? Ya de una vez. Entonces también vas a hacer penitencia supuestamente como conversión y primeramente te pones a pecar para que merezca la pena hacer penitencia. Para que haya mucho que ir a confesar en el trámite, pero es un poco paradójico, ¿no? O sea, voy a tomar unos días para paradójico, sin para sentido. Después portarme bien, que es la idea convencional, suena sí, hasta infantil, ¿no? Sí, es infantil y no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Eso. Pero bueno, así inicia. El significado del miércoles de ceniza arranca entonces con una serie de simbolismos durante 40 días. Hasta llegar a la misa del Señor, que es estrictamente lo que se comprende como la misa del Señor. No sé, primera vez que oigo esa expresión y lo oí que lo hayas escrito y digo, ¿qué será eso? Misa del Señor. ¿Qué? Era la forma de terminar con la cuaresma en el siglo IV. Ya son tradiciones sumamente antiguas, ¿no? Probablemente eso haya perdido. Nunca he escuchado yo esa expresión, debe ser. Se decía la misa del Señor al final, que era en la Pascua. Y se marcaba, pero eso fue hace... ¿Te quiere decir el sábado de gloria? Es lo que común se conoce. Como sábado de gloria. Sábado de gloria. Que era, y se le conoció así como la misa del Señor, claro, hace 17 siglos, y me imagino que durante por lo menos la Alta Edad Media se mantuvo bajo ese nombre y bajo ese significado, ¿no? Uh-huh. Del sábado de gloria. Pero padre, en 17 siglos obviamente le han impreso a la cuaresma muchísimos cambios. Uh-huh. ¿Qué tantos cambios importantes en los conceptos espirituales, en los conceptos de lo que es un rito y en los conceptos simbólicos, los más trascendentes que podamos considerar? Bueno, yo creo que no ha habido muchos cambios. La Iglesia es una institución en la cual no se puede decir que haya habido muchos cambios. Entonces, fundamentalmente, bueno, la cuaresma se comienza como una preparación para la Pascua y en general para toda la Iglesia, puesto que era una fiesta tan importante. Primero, la Pascua, pues sí, se comienza a celebrar como fiesta importante ya en el siglo II, aunque pues diríamos la misa, la Eucaristía siempre ha sido la celebración de la Pascua, ¿verdad? Pero así como una fiesta particular en la cual se comienzan a poner de acuerdo en las iglesias
principales de ¿no? los centros eclesiales de aquel tiempo, pues hacia mitad del siglo II. Y el sentido pues era ese, o sea, aprovechar la Pascua de los judíos, en la cual Jesucristo había encuadrado la celebración de su Pascua, y puesto que ellos le daban tanta importancia y le siguen dando tanta importancia a la Pascua por ser, pues es la fiesta nacional del pueblo de Israel, pues también merecía la pena pues dar sentido a la Pascua dentro de la iglesia, obviamente, tanto así que pues cada vez se le está dando más importancia, ¿no? De tal manera que ha habido pues tiempos en los cuales la Navidad, el mismo San Francisco, para él la Navidad en la Edad Media era más una fiesta más importante, más solemne que la Pascua, y pienso que para la mayoría de los cristianos, no solamente en México, sino en general, la Navidad es una fiesta más festiva, ¿eh? Quizá no sea, bueno, no es tan importante dentro del sentido de que tienen las dos fiestas, pero popularmente, pues sin duda alguna, que la Navidad tiene más importancia. Entonces, en ese sentido, sí hay mucho que hacer todavía para valorar la fiesta de la Pascua, hacia la cual está orientada todo desde el miércoles de ceniza, o sea, toda es preparación para la Pascua. Entonces, el otro día yo en el boletín de la parroquia, que no lo he traído, pensé traerlo, pues hacía una pregunta: ¿es necesario tomar la ceniza? Y la respuesta era no. No es necesario, sobre todo si tú la Semana Santa te vas a ir de vacaciones a un lugar donde no puedas celebrar los misterios que se celebran en esa semana, desde el Domingo de Ramos, que es muy importante, luego el jueves, el viernes, el sábado de Gloria, en la noche de la Vigilia Pascual. Si no vas a celebrar esa semana, ¿para qué vas a tomar la ceniza? Buena pregunta. Sí, porque la ceniza significa que tú comienzas un camino de conversión, pero es que la conversión, la renovación espiritual, encuentra su culmen y su realización en la resurrección de Cristo. Si Jesucristo te dice, toma la cruz y sígueme, ¿a dónde? Pues le vas a seguir todo el camino. El camino de Jesús no acaba en la cruz, acaba en la gloria de la resurrección. Entonces no podemos quedarnos ahí. Mucha gente se queda en el Vía Crucis del viernes, y hay muchísima gente que acude a los Vía Crucis y se acabó, y el domingo pues ya no van a misa, mucho menos la Vigilia Pascual, porque date cuenta que la Vigilia Pascual se celebra normalmente una misa en cada iglesia, en cada parroquia, y aunque se llene la iglesia, pues son una mínima cantidad, porque si en una parroquia de 50,000 habitantes van a la misa de la Vigilia Pascual, participan 500 o 600 personas, pues ¿qué es eso? Casi nada. O sea, ¿y cuántos vinieron el otro día a tomar la ceniza? Pues calculamos que alrededor de 5,000 personas. En una población que debe de exceder más de las 100,000 personas, incluso. ¿La parroquia? No tanto. Unos 50,000 calculamos, o quizá un poco menos. Por ahí, en torno a los 50,000, que ya es mucho, ¿eh? Se dice pronto 100,000 personas, pero a ver dónde las metes, ¿eh? Solamente en un estadio, ¿no? Y En ya Zócalo, ni ahí cabe. en el Zócalo sí. En el Zócalo sí. Pero, o sea, son mucha gente de todas maneras, ¿no? Entonces, pero si el miércoles de ceniza calculamos que a nuestra iglesia se acercan unas 5,000 personas, y luego de esas solamente 500 van a celebrar la Pascua, ¿qué pasó? Pues la gente se queda a medio camino, y se quedan conscientemente, no es que se queden porque no se dieron cuenta, ¿eh? Es como quien se baja en la estación de metro, vas a Tasqueña y te bajas antes de llegar a y te distrajiste. No, es que la gente no se distrae, es que no sabe cuál es la última estación. Y la última estación es la Vigilia Pascual, celebrando la resurrección de Jesucristo, porque Cristo muere para resucitar. O si no resucita, como dice San Pablo, pues hubiera sido un fracaso.
Así es. Padre, ¿qué tanto va ligado el concepto de que Cuaresma, obviamente la Semana Mayor, pero en la Cuaresma son una serie de días o 40 días donde no existe más que eh, el aislamiento y la tristeza? ¿Por qué hay ese concepto? Bueno, pues se ha desvirtuado, se le ha dado, digamos que, bueno, la cuaresma tiene dos lados o dos formas diferentes de vivirse. La cuaresma del fiel cristiano en general, que partió así o que se comenzó a vivir así a partir del siglo IV, y la cuaresma más original, que es el tiempo en que los pecadores públicos iban a hacer penitencia, y ellos sí. Los pecadores públicos que querían vivir una experiencia de conversión y vivir la Pascua de Jesucristo, entonces se les aceptaba como pecadores públicos, se les ponía el hábito de penitencia, se les cubría de ceniza, y durante todos esos 40 días, 43 días más o menos, o sea, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, tenían que estar haciendo penitencia, pero dura. Penitencia y oración, retirados de la comunidad. Y entonces, si durante ese tiempo habían dado realmente señales de conversión, en el jueves santo había una misa que se llamaba de reconciliación de pecadores, y se los aceptaba. Entonces, para ellos sí tenía ese carácter de penitencia, y pues si tienes que estar ayunando, no un día o dos, sino todos los días, y dedicándote a la oración, apartado de la sociedad, en un sitio retirado, pues tenía ese carácter así un poco, podríamos decir humanamente hablando, de austeridad, de tristeza, etcétera, ¿no? Quizá eso se ha contagiado, se ha marcado este tiempo de Cuaresma, y no lo debería de marcar de esa forma tanto, ¿no? De tanto, porque por ejemplo en el Evangelio el otro día escuchábamos que Jesús le dice: cuando hagan penitencia, no hagan como los hipócritas, que se demacran y ponen apariencias así muy tristes y melancólicas para que la gente se dé cuenta de que están haciendo penitencia. Entonces dice: ustedes no, ustedes perfúmense y pónganse así bien para que la gente no se dé cuenta de que están en tiempo de penitencia. Entonces es un concepto y una idea falsa, de tal manera que cuando en el siglo IV ya se abre la celebración de la Cuaresma a toda la Iglesia, ya no es exclusivamente para los pecadores públicos, pues como que se hereda ese carácter, y quizá por eso del rito de la ceniza se acentúa, por ese carácter tristón, ¿verdad? Y pues todavía sigue teniéndolo, yo creo, y por eso quizá a mucha gente lo único que se quedan es con la ceniza, y se acabó, ¿verdad? Debe haber alguna asociación en estas ideas, que es muy cierto, que es muy popular el refrán, asociando, que te dicen: hombre, es que he tenido un problema más largo que la Cuaresma, o tal situación estuvo más largo que la Cuaresma. O sea, todo lo que vaya ligado a lo difícil, a lo complicado, a lo malo, pues sí. Y se prolonga, es como la Cuaresma. Sí. Pero no es esta la realidad actual. Pues no es la realidad actual, y porque precisamente hoy en la misa se lee un pasaje del profeta Isaías, en el cual se dice qué clase de ayuno quiere Dios. ¿Por qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Pues bueno, ya viste que
el día de miércoles de ceniza, Sí. pues muchos también hacen su negocio ahí, ¿Cómo no? ¿no? En las puertas y en los atrios de las iglesias. Es que ayunan sí para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? A esto llaman ayuno y día agradable al Señor, ¿verdad? Eso es la idea que tú tienes, ¿verdad? O sea, es una idea o que tiene absolutamente... la gente de la, ¿no? Sobre el, Pero es que el es un ayuno, concepto sobre la cuaresma. muy histriónico también, ¿no? Por eso, pues es que es muy, muy natural, muy centrado en lo corporal, ¿no? Entonces, pues ahora viene la respuesta. Dice, el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento, abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas, te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Esto es del Antiguo Testamento. Hazte cuenta, 6 siglos antes de Jesucristo. Se nos está hablando de este concepto del ayuno. Pero bueno, todavía ahí es muy comprensible que las personas, 6 siglos antes de Jesucristo, tuvieran que manifestar conceptos religiosos o morales de una manera histriónica, casi infantil, pero eso ya en la realidad actual no existe. Entonces, ¿cómo conceptualiza el hombre del siglo XXI estos dos conceptos tan importantes de la cuaresma, el ayuno y la abstinencia? El hombre Actual. o la iglesia. No, el hombre actual, el católico o el cristiano de a pie. El cristiano de a pie hoy no valora eso. Sí, no, de eso No lo valora. estamos totalmente de acuerdo, No pero lo valora. ¿cómo debe entenderlo? Porque, pues, no, o sea, lo hacen desde un punto de vista de una obligación. Sí, de acuerdo. Una obligación que no, uno no lo asume como un signo de penitencia interior, sino como una obligación que te pone la iglesia y pues para hacerte hacer penitencia, ¿no? Un trámite que hay que tener palomita, ¿no? Pero no Sí. algo... Pero porque está puesto entre los mandamientos de la iglesia, entre los 5 mandamientos de la iglesia, el ayuno y la abstinencia. Entonces, yo creo que para la mayoría de los cristianos, mayoría de los cristianos de este siglo XXI, pues son penitencias que no tienen importancia, se han desvalorizado. Además, ¿por qué? Porque la misma iglesia, a través de la normativa de estas penitencias, pues ha estado como desvalorizándolas o diciendo no tienen gran importancia porque, bueno, pues hemos reducido el ayuno a 2 días, miércoles de ceniza y viernes santo. Y la abstinencia, esos 2 días más los viernes, pero esos viernes se pueden cambiar por otra cosa, ¿no? Y los obispos de cada país también pueden indicar pues qué otras penitencias se pueden hacer en lugar del ayuno. Y es que pues en la realidad, bueno, estas penitencias tienen un origen occidental, europeo, ¿verdad? Europeo. Entonces, por ejemplo, cuando yo viví en Filipinas, la gente más pobre come todos los días pescado. Y pues para ellos el viernes es igual, ¿no? Entonces, decir que el viernes no coman carne, da lo mismo, ¿no? Son cosas que están desubicadas, ¿no? En la realidad, y en ese sentido, pues
La Iglesia tiene que ver un poco qué cosas realmente le pueden hacer más provecho a nuestra gente del siglo XXI, que por ejemplo pues la ceniza no tiene sentido para casi nadie, y el ayuno y la abstinencia pues tal para cual, ¿no? Porque luego viene la gente, el otro día mismo una señora en la noche saludándola y me dice, oiga, y hoy no se puede comer uno una pechuga de pollo. Digo, hombre, pues si tienes otra cosa y quieres guardar la norma de la Iglesia, pues no. No, es que no me acordé y me comí la pechuga de pollo. Digo, bueno, pues ya te la comiste. Sí. Pues ya olvídalo. Y además no te acordaste. Pero el chiste es, lo que estaba detrás de eso, es que para esa persona la falta no estaba en que ella hubiera querido o no querido, sino que por el hecho de haberse comido la pechuga ya había faltado. Y entonces, pues luego no faltan quienes se van a confesar de que se me olvidó la abstinencia en el día o el ayuno en el día de miércoles de ceniza. Padre, pero también hablando del siglo XXI, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, las condiciones económicas actuales no son de ninguna manera bollantes en la gran mayoría de la población. Por eso. ¿Por qué no comprender más y vivir más el concepto de lo que es el ayuno, que el ayuno en sí, que si es con pescado, con pollo o con lo que fuese? O sea, ¿por qué no recrear nuevamente esta cultura de que esto guarda un concepto? Todo esto viene de un lenguaje simbólico muy importante, pero no es para que la gente vaya al supermercado a comprar pescado, sino para que entienda el concepto, ¿no? Bien, pero pues eso, esta lectura hoy se hizo en las iglesias. Y supongo que ningún cura habrá dicho esto no, que es del Antiguo Testamento. No, esto sí. Este es precisamente el ayuno del siglo XXI, ¿no? El evitar todas las experiencias de injusticia, de opresión, de fuerza, de prepotencia de parte de los que pueden y de aguantar y de sufrir de parte de los débiles. Entonces diríamos que el ayuno que nos lleva a evitar todas esas actitudes de injusticia, de desigualdades en una comunidad, en una sociedad como México es un país católico y donde haya tanta diferencia de clases, económicamente sobre todo, de clases sociales, tanta gente que sufre hambre, etcétera, pues todo eso tiene una raíz. Hay gente que, ¿no? Sabemos, en los países subdesarrollados o casi desarrollados, en México, ¿en cuál lo metemos? ¿Casi desarrollado o desarrollado? En el ya merito. Dicen que desarrollado, ¿verdad? Sí, ya es desarrollado. Está en el ya merito. Pero desarrollado, ciertamente que tenemos mucho desarrollo y hay distintos Méxicos, ¿no? Sí, desafortunadamente es cierto. Entonces existe el México superdesarrollado, el México desarrollado, el México subdesarrollado y el infradesarrollado, y entonces pues ahí está donde tendríamos que hincarle el diente en evitar, es decir, porque ¿quiénes van a ayunar? Pues esos de ese mundo desarrollado y superdesarrollado serán los que tendrán que ayunar, ¿no? Para que los otros pobres no ayunen, sino que coman. Para que sea todo lo contrario. Exacto. Pero entonces eso ya es una condición de un concepto bien aterrizado. Yo creo que ese concepto lo tenemos. No sé si lo predicamos lo suficientemente o lo decimos, pero lo tenemos dentro de los círculos de la jerarquía y del magisterio de la Iglesia. Creo que sí se tiene clarísimo eso, pero no sé si lo hemos voceado suficientemente para que la gente se dé cuenta de que por ahí van los tiros y de que esta renovación que la Cuaresma nos invita a tener no es simplemente una renovación espiritual. No, el Papa nos ha mandado un mensaje muy hermoso que merecería la pena
el comentar algunas cosas de él y hace, todo está entre la comparación entre fe y caridad, ¿no? Y dice cómo todo lo que nos da la fe se actualiza en la caridad. Y si nos quedamos con la fe y no pasamos a la caridad, esa fe es una fe que no es cristiana, ¿no? Es decir, tiene que haber una encarnación de la fe en la vida, ¿no? Y como esa fe está centrada en un Dios que es amor y que se nos ha manifestado en Jesucristo, que ha venido a este mundo a hacer la señal del amor de Dios y ha pasado por el mundo haciendo el bien, esa fe no se puede encarnar en nuestra vida si no es de la misma manera que lo ha hecho Jesucristo. Exacto, pero aquí estas palabras de Benedicto XVI tocan con un punto muy grave en sociedades como la nuestra. La verdadera fe, y sobre todo cuando hay los momentos como esta para reflexionarlas, es llevar la fe a la justicia, a la equidad y la fraternidad. Uh-huh. No ir a cumplir con un trámite de ponerse ceniza, ¿no? Sino cambiar de actitud, porque la Cuaresma sería el momento para reflexionarlo y cambiar, pero terminada, porque se va a terminar la Cuaresma, pues continuar bajo esa mira y bajo esa actitud. No es por 40 días. Sí, bueno, con eso tocas un punto importante que también lo escuchamos en el día de ceniza. En el día de ceniza teníamos una lectura tomada del profeta Joel, y fíjate cómo describe la conversión: conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Conviértanse a mí. Y sigue diciendo: conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Entonces, enluten su corazón y no sus vestidos. Ayunos. ¿De qué tienes que ayunar tú? Eso es lo que decía el profeta Isaías. Ahí está, se completa. Con lágrimas, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tú te arrepientas de tus pecados. Y la conversión está centrada en Dios, para nosotros, en Jesucristo. Conviértete a Jesucristo, que quiere decir que tú aceptes el estilo de vida de Jesucristo. San Pablo luego nos hablaba, pues nos exponía también en ese mismo día, nos exponía esta experiencia de Jesucristo, y decía cómo somos embajadores de Cristo. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación. Unidos a Cristo recibamos la salvación de Dios. ¿Cómo nos unimos a Jesucristo? Pues a través de adoptar, asumir las actitudes de Jesucristo en su vida. Por eso hablamos de 3 clases de penitencia. Una penitencia que se llama ascética, otra penitencia que es moral y otra penitencia que es evangélica. La ascética, pues es esta comúnmente conocida como penitencia, a través de actos externos que mortifican el cuerpo, el ayuno, la abstinencia, el darse de azotes, etcétera, el ponerse un San Benito y esas cosas. Alguna cosa que un cilicio, que sea una corona de espinas en tu cabeza, son penitencias. El dejar de fumar, el no tomar licores, son penitencias ascéticas, corporales. Luego está la penitencia moral, en la cual entramos un poquito más adentro y vamos a cambiar ciertas actitudes de tu vida. Es decir, que si yo soy egoísta, sea menos egoísta, sea más generoso en este tiempo, de más limosna. Si soy soberbio, procure ser más humilde. Si soy enojón, procure tener más paciencia, etcétera. O sea, actitudes de mi vida, de mi forma de conducta, que yo las vaya modelando y haciendo más
más cristianas o más humanas también, ¿verdad? Porque todo lo que es vicio no es propiamente humano. Y luego viene la conversión evangélica. Esta es la conversión propia del cristiano, la evangélica. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a asumir las actitudes de Jesús. De tal manera que tú en este tiempo examines tu modo de pensar, tu modo de actuar, tus criterios, tus valores, y veas en qué te pareces a Jesús. Y si tu conversión, ¿qué quiere decir? Quiere decir, ¿estoy dispuesto a aceptar el modo de ser de Jesús o no? Si no, pues no hay conversión. O sea, la conversión es a Dios a través de Jesucristo. Dios nos dice, ¿quieren convertirse a mí? Ahí está, Jesucristo. Imítenlo. Él es el modelo, ¿no? Entonces, la conversión evangélica es ir asumiendo las actitudes de Jesucristo. Entonces, es una experiencia fundamentalmente espiritual y que tiene muchísimo sentido, porque todo lo que redunde en bien mío de ser una mejor persona, un mejor cristiano, es decir, más fiel a mis valores y a mis principios, pues redunda en beneficio de la humanidad, de la sociedad. Padre, ahorita que comentaba de actitudes de penitencia, ¿qué tanto sobrevive hoy, siglo XXI, esa actitud de yo hago tal penitencia, incluso física, que ya es un poco fuera de la lógica, para obtener tal o cual favor? Claro, pues eso es una experiencia que sí, como dice, así como uno puede hacer una manda en un momento dado en un santuario, etcétera, pues puede aprovechar también la cuaresma, ¿no? Como un tiempo, una especie de paréntesis dentro de la vida, en la cual uno trata de agradar a Dios y de granjearse alguna simpatía, algún favor, ¿no? Sí. Pero pues eso es totalmente de religiosidad natural y de una comercialización de lo religioso, que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque el Papa dice precisamente en este mensaje, dice como lo importante es que nosotros recibamos el amor de Dios para transformar nuestra vida según ese amor. Eso es lo característico de nuestra experiencia cristiana. El abrirnos al amor de Dios, recibirlo y dejar que ese amor transforme nuestra forma de vida. Pues todo lo demás, todo lo que sea de yo doy y tú me das, y de que yo soy bueno hoy para que Dios sea bueno conmigo, etcétera, o me privo de esto para que Dios me dé otra cosa, todo eso no es típicamente cristiano, ni no es lógicamente no, típicamente no es cristiano. Sí, totalmente. Pero sigue estando en el arraigo de prácticamente todas las capas sociales de las sociedades de Occidente, ¿no? Sí, porque se nos ha caído el mundo encima. Sí, pero... Y se nos ha caído el mundo encima con los criterios del mundo y pues nos encontramos en una situación en la cual no podemos evangelizar. Ya, como que es tarde para evangelizar a la sociedad, ciertamente. Que tenemos que evangelizar, y para evangelizar nunca es tarde, y la Iglesia es consciente de que es necesario evangelizar a los cercanos y a los lejanos, ¿verdad? Más a los cercanos para a través de ellos llegar a los que están lejos, ¿verdad? Pero pues ya digamos que un gran porcentaje de la sociedad pues ya han perdido la relación con la Iglesia. Por ejemplo, uno de los conceptos que se maneja desde el tiempo de Pío XII, el Papa Pío XII comenzó a hablar de la pérdida de conciencia de pecado. Y pues eso ha ido avanzando cada mes. Es decir, el hecho de que no solamente los que están lejos y ya no vienen a la iglesia, sino los que están cerca, cuánta gente se confiesa. Antes eran filas y filas de gente para confesar, ahora no. Un miércoles de ceniza que la iglesia estaba llena, se llenaba y constantemente se estaba llenando de gente,
o el 2 de febrero, que estaba la iglesia a tope para la bendición de los niños, y el padre pues estaba ahí, un sacerdote confesando, y pues sí, habrían confesado 10 o 12 personas, ¿no? En otros tiempos eran, ya ves, en las iglesias antiguas cuántos confesionarios hay, ¿no? Bueno, en las grandes catedrales hay de 6, 8 y cosas por el estilo. Y en las iglesias que son de antes del Vaticano II, incluso iglesias normales, pues también. Vas a Polanco ahí con los agustinos y ves que hay distintos confesionarios. Y los religiosos, en general las iglesias de los religiosos y las iglesias antiguas tenían muchos confesionarios porque se ponían varios sacerdotes a confesar y había filas, cada sacerdote tenía su fila. Entonces dentro de la iglesia, de los cercanos a la iglesia, también se ha ido perdiendo este concepto del pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha perdido este concepto del pecado? Pues quizá porque no hemos catequizado adecuadamente a la gente, hemos insistido demasiado en el pecado, hemos predicado demasiado lo moral, de no hagas esto y no hagas aquello, y esto está prohibido, y esto es pecado mortal, y esto es pecado grave, y esto es pecado venial, etcétera, y como que la gente pues ya se hartó de tanto pecado. Sí, es una vida muy pecadora, pero ¿qué tanto también va influyendo, y sobre todo con el advenimiento de los medios masivos, que el pecado es incluso materia de creación de arte, creación de modas, creación de imágenes, de películas? O sea, yo creo que películas con el nombre de los 7 pecados Capitales. Debe haber como 400, ¿no? De cualquier nacionalidad, incluso creando la idea de que el pecado es simpático, de que es agradable, o sea, sin comprender a lo que se le llama realmente pecado. Pero creando un circo. Porque esta conciencia de pecado no es tanto que el ser humano no sea consciente del pecado, sino que no es consciente de la gravedad del pecado. Y entonces, pues, digamos que el pecado, así como algo grave de lo cual uno pueda estar arrepentido, hoy día va más por el lado de ¿a quién le hago mal? ¿A quién le perjudica lo que yo hago? Entonces, si no perjudica a nadie, pues robar, pues, que a un millonario, multimillonario, le robe yo 1 millón, pues ni se da cuenta, si no le avisan. ¿A quién perjudica? Pues a uno mismo. Estás perdiendo pues todo concepto ético de tus actos. Eso lo estás pensando tú, pero esta gente que ha perdido el concepto del pecado lo ha perdido en ese sentido, que no son conscientes de la gravedad del pecado. O sea, que sean conscientes de que es pecado porque está prohibido, pero no porque... Pero ¿dónde está el pecado? O sea, ¿qué mal hago yo con eso, ¿no? Inclusive, ¿no? El hecho de la venganza, pues tampoco mucha gente no es consciente de la gravedad de la venganza, porque es que me la hizo y me la tiene que pagar, ¿no? ¿Para qué? Para que aprenda. Pues es que así no se puede vivir, ¿no? No, bueno, porque... Entonces así como a la gente hay que meterla en la cárcel cuando hace alguna fechoría, pues también hay que darle lo suyo cuando no actúa. Entonces, en ese sentido, es pérdida de la gravedad del pecado. Si puedes estar tú consciente de que has hecho algo que no está aprobado, pero tú lo examinas personalmente y dices, no, ¿y a quién le hace mal esto? ¿A quién le perjudica? Etcétera, y eso pues lo podemos relacionar con el robo, con el 6º mandamiento, o con el 7º, o con la mentira, por ejemplo, no mentir, dices, pues por eso, mucha gente que habla de las mentiras piadosas, ¿no? Y de las mentiras blancas, etc. Pero nadie las hace mal, ¿no? Entonces se va perdiendo, en ese sentido se va perdiendo la conciencia del pecado, de que uno, bueno, está ahí de lo que también se ha manejado mucho en esos conceptos del relativismo y del subjetivismo, de que todo es relativo y yo me convierto en el punto de referencia para decir que una cosa es tan buena o tan mala, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, la Iglesia tiene que cambiar un poco o mucho
dependerá, en algunos ambientes mucho y en otros no tanto. ¿Para qué? Para que hagamos la buena nueva del Evangelio, la hagamos atractiva. Y no por ganarnos a lo tonto a la gente, sino porque así es. No es marketing. Porque el Evangelio es buena nueva. Y el Evangelio es la buena nueva ¿para quién? Para el hijo pródigo. O sea, para el desgraciado que derrocha el dinero y se va de casa y le vale su padre y toda su parentela, ¿no? Entonces no es simplemente por granjearnos la simpatía y de atraer gente a la iglesia, no, es porque así es, eso es lo que Jesús nos está enseñando, de que Él ha venido a sanar lo que estaba enfermo, a buscar lo que estaba perdido y a ofrecer, como dice Jesús, pues incluso a la gente de mala vida, ofrecerles la oportunidad de la oferta, hacerles la oferta del reino de los cielos. Por eso repite ese estribillo de que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de los cielos antes que mucha gente de una vida moral aparentemente buena, ¿no? Entonces Jesucristo ofrece la buena nueva. ¿Por qué? Porque es eso, lo que Dios quiere es atraernos así, a que le conozcamos, que sepamos que es un Dios de amor, que es porque es nuestro Padre, porque hemos salido de sus entrañas divinas y Él es el que nos ama. Nosotros, ¿qué clase de amor le tenemos a Dios? Pues según como nos trate, ¿no? Pero un amor así sincero que nos salga del corazón es un poco parecido, pues el amor de un padre hacia el hijo y de un hijo hacia el padre, es diferente, pero aún así, a través del trato que los hijos tenemos con nuestros padres, pues podemos decir que sí, los llegamos a querer, ¿verdad? Pero pues si no hay esa experiencia de ese encuentro personal con Jesucristo, de lo cual también habla el Papa en la carta, como algo típico, característico y necesario de nuestra experiencia cristiana, ese encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, como el Dios Padre bueno, pues entonces, pues no, la religiosidad, pues no, o sea, se pierde todo, se pierde la conciencia del pecado y se pierde la conciencia del valor que tiene el creer en Dios y vivir una vida de acuerdo a los valores evangélicos. Padre, aquí viene entonces una duda muy especial. ¿Qué tanto se ha perdido, y si es que algún día lo hubo, el concepto del pecado grave de omisión? Un pecado de no hacer algo por mejorar un mundo plagado en la injusticia, en el desequilibrio, en la injusticia y ese tipo de factores. Pues yo creo que eso es muy viejo. Es eterno, ¿no? Es muy viejo porque Sí. en el Evangelio, en la alegoría del juicio final, capítulo 25 de San Mateo, se habla de eso, como diciéndonos, esto es lo importante y esto es en lo que ustedes van a fallar, o en lo que ustedes están fallando. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve en la cárcel, no me visitaron. Estaba desnudo, no me vistieron. Vaya. Aunque haya sido a mí, si te hayas en su corazón por la iglesia, no hubo amor, en su fuera. corazón no había misericordia, en su corazón no había sentimientos de bondad. Entonces, ¿cómo vas a estar con Dios? Si Dios es bondad, es misericordia, es amor. Entonces, tu vida ha sido dar la espalda al amor, a la bondad y a la misericordia, así, y con esos términos, pues así, duros, en que se expresa el Evangelio en esa parábola y en otras, pues dice, vayan al fuego eterno, imagínate. Y ahí está, pecados de omisión. Yo creo que es Y el no más... se toma en cuenta. No se toma en cuenta, pero es el más común. Digo, en la parábola o en la alegoría no se toma en cuenta, como dices tú, las obras buenas que esa persona ha hecho. Lo que se toma en cuenta es lo malo lo bueno que no has hecho. No lo bueno que has hecho, sino lo bueno que no has hecho. Pecados de omisión, ¿no? Y pues es una llamada de alerta muy seria esa, que no la tomamos, yo creo que hasta el día de hoy no la tomamos en cuenta suficientemente, ¿verdad? Entonces por ahí va también la conversión de la Cuaresma, al hablarnos de la necesidad de la limosna o de las obras de misericordia, practicar la misericordia, que es lo que hemos leído aquí desde el profeta Isaías, la misericordia, la justicia, porque claro está que con mucha razón hay gente que
Hay gente que nos dice que eso de la misericordia y del amor lo dejemos en segundo plano, que lo importante es la justicia, ciertamente, y la Iglesia está totalmente de acuerdo. El hecho de que la Iglesia hable mucho de la misericordia y que el Papa Juan Pablo II escribiera una encíclica sobre la misericordia no quiere decir que no valore la justicia, porque si hay una carta o una encíclica sobre la misericordia, o el Papa Benedicto XVI escribió sobre la caridad también, pues hay otras encíclicas desde Benedicto, desde León XIII, la Rerum Novarum, y otras encíclicas que se han ido sucediendo en este siglo XX, como el Mater et Magistra, Populorum Progresso, etcétera, que están tratando sobre, y lo que habla el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, que nos habla sobre la importancia de la justicia. Pacem in Terris también, otra muy importantísima de Juan XXIII. O sea, hay más encíclicas de los papas sobre la justicia que sobre la caridad. Entonces, el hecho de que a veces la Iglesia insista en obras de misericordia y como ahora en la limosna, etcétera, no quiere decir que valora más la misericordia que la justicia, sino que supuestamente un cristiano ha debido de cumplir ya los requisitos básicos de la justicia, y desde ahí nos remontamos a hacer algo más, porque hay mucha gente que todavía, mucha gente que si estamos esperando que la justicia les haga justicia, se morirán. Y entonces tiene que llegar la misericordia, tiene que llegar las instituciones benéficas, tiene que venir pues estos subsidios que incluso el gobierno instituye para ayudar a gente de la tercera edad, etcétera, o que la Iglesia los ha tenido desde siempre, para llenar esos huecos que la justicia, por mucho que clamemos y que lo reconozcamos en una legislación, sin embargo no les llegan a mucha gente. Sanidad, ¿por qué tiene que haber tantos centros de salud, de beneficencia a nivel civil y a nivel religioso? Pues porque el seguro social no alcanza, no alcanza a todos, no tienen muchísimos, cuántos miles, digo miles, no sé cuántos miles, si llegarán a millones de trabajadores en México. Desafortunadamente sobrepasan los no millones. Tienen el seguro social. ¿Por qué no lo tienen? Porque sus patrones no se lo dan. Y eso es un deber de justicia, claro. Y eso es, si estamos hablando de un país católico. El comportarse así, ser tranza, porque no tiene otro término en nuestro país, ser tranza, el eludir el pago de los derechos de un trabajador, etcétera, el explotarlo, es un concepto de pecado más acercado y más inteligente en el siglo XXI. Claro, pero pues fíjate si está presente en la moral de la Iglesia, que aquí está en Isaías. Sí, ¿no? El ayuno que yo quiero es este. Que rompan las cadenas injustas, levanten los yugos opresores, liberan a los oprimidos, rompan todos los yugos, compartan su pan con el hambriento. Ahora ya viene la misericordia, pero todo eso. La justicia, yugos opresores, cadenas injustas, liberes a los oprimidos, rompas todos los yugos. Padre, volviendo con nuestro tema original, estas fechas son para darle entendimiento a esto. Claro. Ese es su verdadero, ahora ya visto en el siglo XXI, este es su verdadero valor y concepto. Oye, entiende estos conceptos, entiende estas ideas, vívelas así, ¿no? Ya no estamos en la época en que te ponías un San Benito y te tirabas en la calle, cosas por el estilo. Todo eso perjudica a la Iglesia. Todas esas imágenes piadosas de gente que hace esta clase de prácticas y que luego se flagelan y que luego se crucifican en la cruz, y todo eso no es más que fanatismo religioso, que eso no beneficia para nada la imagen de la Iglesia, porque pareciera que la Iglesia está fomentando toda esa clase de cristianos, ¿no? Un cristianismo pues fútil, sin ningún sentido
más que satisfacer ciertos sentimientos religiosos, personales. O sea, lo importante es comprender que seas justo, que seas equilibrado, no que seas histriónico, Que seas lo que tienes que ser. que seas lo que tienes que ser. Porque no hay nada ajeno a la vida del cristiano. Si tú eres cristiano cuando estás en tu casa, cuando tratas a tu familia, cuando estás en el trabajo, cuando te relacionas con tus trabajadores o con tu patrono, cuando te relacionas con tu trabajo, cuando estás en el metro, cuando tienes que ayudar a alguien, cuando simplemente tienes que ser un ciudadano pues afable, honesto, acogedor con quien lo necesita, o sea, todo eso ahí se tenía que sentir, que dijeran, uy, en esta cuaresma México se transfiguró, se transformó, parecíamos el país más simpático del mundo, ¿no? A pesar de que sí son simpáticos los mexicanos. Sí, ¿cómo no? Porque tú en cuanto ves a 2 o 3 mexicanos hablando, risa aquí, risa allá, ¿no? Entonces, un gran sentido de simpatía y de alegría, pero luego, ¿cuál es nuestra conducta con la gente ajena a nosotros o con la gente que no es tan ajena, pero a la cual le debemos? O sea, yo no te puedo contentar, si eres mi trabajador, con darte una despensa, porque esa de si te estoy robando del sueldo, el valor de la despensa, pues eso es consuelo de bobo. Te estoy viendo la cara de tonto, ¿no? Pero ya sabes que, como dice aquel, el mexicano, con tal de que le des descuento, está contento. Está contento. Aunque le cobres el doble de lo que... Pero que le des el luego le das el descuento y ya se contentó. Qué bueno, me dieron descuento. O sea, si lo consideramos, ese es el verdadero sentido de la cuaresma. Eso es, la renovación personal y comunitaria, tanto a nivel religioso como a nivel civil o ciudadano, social. Si no hay esa renovación, la cuaresma pasó de largo. Aunque hayamos ido por la ceniza y no sé, ¿no? De que hayas ayunado y etcétera, ¿no? Si no hay un cambio de vida, si no hay una transformación de tus actitudes, asemejándote a las actitudes de Jesucristo, donde todos estemos ansiosos de ayudarnos, de que los demás sean más felices, de que los demás tengan todo lo suficiente para su vida, etcétera, pues no. Esa cuaresma pasó por alto. Por alto. Ahora hay que empezar siempre por algo. Empezar simplemente por las actitudes éticas que enseñó Jesús. Sí. Que bueno, se dice fácil, sí, ¿no? Pero es una ética excepcional. Sí. Humana. La ética de Jesús es súper sencilla y simple. Ama y haz el bien. Así es. Ama y haz el bien. No te quedes en amar, claro. Porque si el amar no te lleva a hacer el bien, pues puede ser un amor romántico solamente, ¿verdad? Como dice Santiago en su carta, si ves a un pobre y le dice, ay, que Dios te bendiga, y no le ayudas, pues ese amor no es un amor. Eso nada más es para encubrir conciencias. ¿Cuál? El decirle que Dios te bendiga. Sí, claro. Entonces ya encubro mi conciencia. Sí, ya le tuviste un buen deseo, ¿no? Y ya con eso. Ya con eso. Pero no dice nada. Habrá gente que se contente con eso, ¿no? Pero la actitud de Jesús de Nazaret era predicándole con el ejemplo, ¿no? Sí, él lo que predicaba lo vivía, lo hacía vida. Y eso pues va tanto para los que predicamos como para los que no predicamos, ¿verdad? Pero es que ahí está... Vivimos y creemos en un mensaje, ¿verdad? Ahí está su parte difícil, el resumir la ética de Jesús de Nazaret es muy sencillo. Sí, pero ya llevarla a la práctica en el hombre actual tal parece que es casi tarea de titanes, ¿no? Pues sí, es que dice el Papa también, y no es que haya inventado nada del otro mundo, que si tú no te llenas del amor de Dios, ¿cómo lo vas a dar? Buena pregunta. No se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces, para amar necesitas, o sea, bueno, este tema del amor, si nos metemos ya se nos va a acabar la hora. si nos metemos en el tema del amor, imagínate, ¿no? Y dices,
que tú le dices a una persona yo te amo. ¿Y por qué? ¿Por qué le dices a esa persona yo te amo y a otra persona yo te odio? Porque guardo... ¿Dónde está la fuente de ese amor? Es buena pregunta. Normalmente en cierto interés. Entonces no es amor. Así es. No es amor. Porque el amor, para que sea amor real, tiene que venir de ti, no de la otra persona. Amas a la otra persona porque es simpática, guapa o buena contigo. Eso no es amor, eso es egoísmo. Eso es como decir, me gusta una obra de arte. ¿Y qué le pones tú? Nada, simplemente manifiestas un sentimiento que tienes ante esa obra de arte, pero no añades nada. Entonces, igual que al decir tú amas a esta persona porque es buena contigo, porque te cae bien, porque es simpática, etcétera, porque es una belleza, pues no, eso no es amor. Entonces, para que tú puedas amar al estilo verdadero, pues tú tienes que tener dentro de ti el amor, y esa es, en cierto modo, podríamos decir, esa es la buena nueva y la aportación que tiene el cristianismo, de que nosotros tenemos en Dios, en Jesucristo, la fuente. El Espíritu Santo, dice San Pablo, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos dice, a través del bautismo. Se nos ha dado ese Espíritu y entonces a través de esa fuerza podemos amar. Y ya. Y ya, padre, como en la década de los 30, cuando ya se acababa una parte de la comunicación, el espectáculo, se decía que había que ponerle, no, de los 20 yo creo, la funda al fonógrafo. Entonces ya nos llegó ese momento de ponerle la funda al fonógrafo, y muchísimas gracias por su atención. Los esperamos dentro de una semana, padre. Muchas gracias. Gracias, igualmente, y buenas noches.